Muy bien. Vamos a continuar con el punto 5, que es la lectura de las comunicaciones oficiales. Nota del señor Intendente Municipal Sebastián Abela, solicitando licencia desde el 10 hasta el día 16 de septiembre, ambos inclusive, en virtud de asistir al Smart City Latam Congress referente a Latinoamérica, invitado por la Embajada de México. Vamos a someter a votación la solicitud de licencia del señor Intendente. Por la afirmativa, queda aprobada. 20 votos. Notas del Departamento Ejecutivo contestando la comunicación 5739/2018. Nota del Departamento Ejecutivo remitiendo ordenanzas promulgadas correspondientes a la sesión del día 19 de julio de 2018 y comunicando el veto de la ordenanza 6772/18 referente a la creación en el ámbito de este municipio de la institución Defensor del Pueblo de Campana. Muy bien. Tiene la palabra el concejal Cantro. Sí, para pedir la insistencia del veto de la ordenanza del Defensor del Pueblo. Vamos a someterlo a votación la insistencia. Tiene la palabra el concejal Calle. Sí, fundamentalmente para recordar que este proyecto fue aprobado por unanimidad en este cuerpo, que tuvo mucho tiempo en comisiones, que tuvo un mes de trabajo conjunto en el cual se realizaron muchísimas modificaciones y se consensuaron tres proyectos que se habían presentado originalmente para poder aunarlos en un proyecto común que reúna las peticiones o las miradas de cada uno de los bloques, que además se hizo una ronda de consultas con defensores del pueblo de otras ciudades, de las localidades vecinas, que nos contaron su experiencia y la importancia que tiene la figura del defensor del pueblo para todas las comunidades, y que de alguna manera esta práctica habitual que tiene el Departamento Ejecutivo y en particular la figura del Intendente de romper con el derecho que tiene de vetar las ordenanzas, cada uno de los consensos en materias importantísimas como lo fue la asistencia tarifaria, como lo fueron programas que tenían que ver con la declaración de emergencia laboral de nuestra ciudad, con, por ejemplo, el veto también a la tasa vial, una tasa inconstitucional, ilegal e ilegítima que se sigue aplicando en nuestro municipio a fuerza de vetos. Simplemente quizás hacer una aclaración porque en algún medio el intendente manifestó que los vecinos de Campana no necesitaban defensor del pueblo porque el defensor del pueblo es una figura que fundamentalmente defiende o debe defender a los ciudadanos y ciudadanas de los abusos que realicen la administración. Y que entonces le parecía irrisorio, le molestaba el nombre, le parecía molesto, feo, porque él era el principal defensor del pueblo. Quizás es hora de que el intendente se entere o se haga cargo de que se ha mantenido no solamente en silencio, sino que ha negado reiteradamente y permanentemente la situación de la falta de empleo en nuestra ciudad, que ha negado uno tras otro las situaciones de despido, que ha justificado en algunos contextos, como por ejemplo la situación de los trabajadores de industria química, que bueno, que quizás tienen sueldos muy altos, que quizás de esa forma es imposible sostenerles el empleo, que se ha mantenido en silencio a partir de una de las cosas que más preocupan a nuestros vecinos, que es la presión tarifaria, una política de tarifas dolarizada, con una devaluación feroz, con una inflación también feroz, y que ha puesto palos en la rueda, como le gusta decir a él, a toda iniciativa paliativa para que nuestros vecinos puedan afrontar de alguna manera a los vecinos más necesitados, no todos,
puedan afrontar de alguna manera el pago de tarifas que están viniendo realmente impagables. Seguramente en sus casas sucede lo mismo y seguramente los macristas, los oficialistas también se agarran la cabeza cuando les llega 5.000 pesos de luz, 7.000 pesos de gas. Y de alguna manera en una ciudad en donde el intendente, por lealtad a su espacio político, él mismo se definió como el soldado de Macri y de Vidal, se ve imposibilitado a levantar la voz cuando se tratan cuestiones tarifarias, cuando se tratan despidos, cuando de alguna manera hay que cuestionar las consecuencias que tiene el proyecto político y económico del gobierno nacional. Es muy importante y muchísimo más importante que en cualquier otra que exista la figura del defensor del pueblo. Y que además se quede tranquilo, que no es en su contra, sino que es en su favor, que es una herramienta que van a tener los vecinos para ser representados cuando él no puede representarlos o cuando él decide no hacerlo. Que es una herramienta que van a tener los vecinos no solamente ante los aumentos de tarifa, sino ante las situaciones de violencia institucional, ante la persecución o algún abuso de las Fuerzas Armadas. Hace unos días atendimos con el concejal Colela a un vecino que fue detenido en uno de los operativos que hace la prefectura, llevando en una camioneta una moto que no andaba. El vecino fue detenido porque le manifestaron que esa moto tenía pedido de captura y lo llevaron esposado a la comisaría, esposado al Hospital San José. Un vecino trabajador, una persona que se dedica a hacer reparaciones eléctricas, paseado por todo Campana con esposas en las manos, ingresado al Hospital San José con esposas en la mano, detenido desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche para que después los policías le digan que se equivocaron, que el vehículo no tenía ningún pedido de secuestro, que simplemente se habían equivocado y lejos de pedirle disculpas y devolverle la moto, que la trasladaba para arreglarla, lo que hicieron fue falsear la situación de esa detención y labrar un acta diciendo que le habían secuestrado la moto por circular sin seguro, una moto que no circulaba porque se llevaba arriba de una camioneta. Lo más grave es que cuando el concejal, discúlpame Marco que lo cuente, pero me parecía que venía al caso, cuando el concejal se comunicó con el secretario de Seguridad de la Municipalidad, el secretario le dijo que haga la denuncia porque no es la primera vez que pasa. Lo gravísimo de esa situación es que no hay quien defienda a ese vecino, que tiene mucho miedo, que cuando quiso hacer la denuncia le dijeron, ojo, que te estás metiendo en un terreno complicado, te estás metiendo con las fuerzas de seguridad, con las mismas fuerzas de seguridad que cada vez con más riendas sueltas generan acciones represivas frente a distintos reclamos de la comunidad. Entonces, para esto también sirve la figura del defensor del pueblo. Para muchísimos vecinos y vecinas que no pueden recibir medicamentos, que las obras sociales, las prepagas no le están ofreciendo las prestaciones y los medicamentos como corresponden. Para muchos vecinos y vecinas que tienen reclamos totalmente válidos por la situación deficiente e histórica del transporte en nuestra ciudad, el incumplimiento permanente por parte de empresas como Chevalier, de los marcos contractuales y el abuso del vecino usuario de Campana porque es una empresa monopólica. Entonces, la figura del defensor del pueblo tiene todo este sentido. Es importante que quizás en esta oportunidad en donde nuevamente nos podemos expresar, los concejales oficialistas recapaciten, entiendan que pueden ayudar al intendente a comprender que la figura del defensor del pueblo no es en su contra, que si existe un defensor del pueblo en la nación, en la ciudad de Buenos Aires, en muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires, no es porque los intendentes no defiendan a la gente, aunque en el caso de Campana seguramente nos va a venir muy bien a todos y a todas, así que vamos por supuesto a acompañar la insistencia y a solicitar quizás que el intendente pueda recapacitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Cantlon. Gracias, señor presidente. Yo no sé, la verdad, quién está asesorando al intendente en forma política, en la parte política, digamos, pero sin duda creo que lo están asesorando muy mal. La verdad es que hacerlo convertir en un vetador serial, en una persona autoritaria,
que no respeta la división de poderes del gobierno municipal. Me parece que es el peor camino elegido próximos a un año eleccionario. Acá sin duda, lo más grave de todo esto es la falta grave al principio de división de poderes en el municipio de Campana. Acá hay una ordenanza que ha sido aprobada conforme todos los procedimientos legales que corresponden, con las mayorías que son necesarias, y los fundamentos del veto no existen. Los fundamentos del veto son todas mentiras, señor presidente. Acá están mintiendo la justificación de un veto, es decir, están vetándolo sin una justificación verdadera. Hablan de un presupuesto, cuando el proyecto de problemas presupuestarios, cuando el proyecto del Defensor del Pueblo que fue aprobado en este Consejo Deliberante no tenía presupuesto. Decía exclusivamente, había un artículo que especificaba específicamente que cuando venga el presupuesto se le asignará los recursos que el intendente crea necesarios, porque el presupuesto tiene que elevarlo el Departamento Ejecutivo a este Consejo Deliberante para que nosotros los concejales después definamos cuál es el futuro del año siguiente en la ciudad de Campana. Entonces, hablar de problemas presupuestarios, o estamos hablando de que el municipio está en problemas presupuestarios, es decir, que el municipio de Campana no va a tener recursos para poder sostener un defensor del pueblo. Ya ahí estamos en otros problemas más graves. Digamos, pero sería bueno que lo aclaren, porque acá no surge eso del veto. Pero ese problema sí debería ser aclarado y vamos a hacer pedidos de informe para las próximas sesiones respecto de la situación presupuestaria del municipio de Campana. Porque un defensor del pueblo no requiere de muchos recursos. El intendente podría haber propuesto un presupuesto escaso, si quería, para poner la figura, pero lo que no podía hacer era no respetar la decisión de este cuerpo que fue elegido por los ciudadanos de Campana. De ninguna manera no podía haber respetado la decisión que se tomó en este lugar con los números que necesitaba la ordenanza para aprobarse. Eso sin duda lo muestra autoritario. Entonces, quien lo esté asesorando políticamente, yo le digo que no se equivoque porque está yendo por el mal camino. Por último, la última justificación dice que no importa el defensor del pueblo porque contamos con la protección del CEMAP y de la UMIC. La verdad, a mí eso me parece ridículo, sinceramente, porque no estamos hablando de los mismos temas. Yo no quiero desprestigiar al CEMAP y a la UMIC, de ninguna manera. Sin duda, todos los trabajadores municipales que se ocupan en esos lugares hacen todo lo mejor desde su lugar. Pero Soledad Calle nombró un montón de temas que ni la UMIC ni el CEMAP pueden ocuparse de resolver. Y yo agrego otro tema, Chevalier. Somos rehenes de un monopolio privado desde hace siglos en la ciudad de Campana y no tenemos nadie que nos defienda en ese sentido. Entonces, realmente nosotros vamos a compartir también la posición de la concejal que me precedió en la palabra y vamos a acompañar la insistencia de este proyecto. Nada más, señor presidente. Muy bien. Vamos a votar la insistencia. Pide la palabra el concejal Colela. Muchas gracias, señor presidente. Obviamente que concuerdo con los dos concejales que me antecedieron en la palabra. La concejal Calle hacía referencia a un vecino de Campana que sufrió abusos por parte de la prefectura, que fue privado de su libertad. El defensor del pueblo, sobre todo, acompaña y defiende al ciudadano que ve sus derechos vulnerados por parte del Estado, que encuentra la imposibilidad de acceder a derechos que le corresponden. Eso pasa todos los días, señor presidente. El intendente dice que él es el primer defensor del pueblo, pero las secretarías correspondientes le ponen palos en la rueda a todos los estudiantes que van a buscar el boleto estudiantil gratuito que votamos nosotros como ordenanza a principios de la gestión del señor intendente. Le es imposible a los estudiantes llegar a acceder a ese boleto estudiantil. Van de una ventana a la otra, la llevan, lo mandan, desisten de este boleto estudiantil por la cantidad de trabas que le ponen para no acceder. Hablamos del CEMAP. Yo he acompañado a vecinos del CEMAP por segunda vez, donde el CEMAP lo mandan a hacer una denuncia a la Fiscalía por una cuestión de vecinos que compete y que luego el CEMAP, cuando yo he acompañado a los vecinos, toma cartas en el asunto y resuelve el problema. No está funcionando
la Secretaría del Ejecutivo Municipal como corresponde. Y esa es la función del defensor del pueblo, controlar. El señor intendente dice que él es el principal defensor del pueblo. Y como dice el concejal Cantlon, fundamenta con mentiras el veto de esta ordenanza. Nos mienten la cara el señor intendente y el secretario de Legal y Técnica, Sánchez Negrete, nos mienten descaradamente, desfachadamente en la cara cuando hablan de gobierno, de puertas abiertas, de que nos inviten a dialogar en su oficina, vulnerando derechos de los trabajadores municipales que pertenecen al sindicato, por ejemplo, cuando le preguntamos el por qué se le dejó de pagar el sueldo, el por qué iniciaba la acción de recupero de esos sueldos que se pagaban, del por qué dejaron de pagarse las cargas sociales. El señor intendente, principal defensor del pueblo, el señor de Legal y Técnica, Sánchez Negrete, nos dijeron que esas cosas eran mentiras, que no se dejaron de pagar las cargas sociales, que no se inició el recupero de esos sueldos, que yo creo que son derechos vulnerados, porque sí los avala el convenio colectivo de trabajo y que con el tiempo va a quedar expuesto de que se están ampliando de buena manera. Si quiere ser el principal defensor del pueblo, que deje de mentir, que nos deje de mentir a nosotros, que le deje de mentir a la ciudadanía, a los vecinos del barrio La Esperanza, cuando en ese momento de elecciones, caminando, le prometió que en una semana le iba a reparar la calle. Casi cuesta la vida de un vecino la calle Gismunde del barrio La Esperanza. ¿Sabe por qué? Porque no pudo entrar la ambulancia y tuvieron que sacar un vecino en andas, señor presidente. Que se ponga los pantalones de defensor y que salga a trabajar como corresponde el señor intendente. Creo que es una locura el veto y la falta de fundamento para este veto que está llevando adelante con el defensor del pueblo. Sobran ejemplos, podemos estar hablando una hora con los ejemplos de las veces que el Estado no cumple con sus funciones, que vulnera el derecho de los ciudadanos. Creo que es suficiente por ahora. Y creo que sería bueno que los concejales oficialistas acompañen esta insistencia y los ciudadanos de Campana puedan contar con el defensor del pueblo que tanto necesitan y que hoy se van a ver truncados por este veto si no son acompañados. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Cazador. Bueno, voy a comenzar diciendo que en realidad escuché por allí que había sido votado unánimemente. Que lo corrija en el acta porque no, fue votado por una parte de este Consejo Deliberante, justamente desconociendo el pensamiento del bloque mayoritario, de la primera minoría que tiene este Consejo Deliberante, que fue, tendría que decir dos cosas en esto. Fue tomado muy en cuenta, tal es así que es una copia exacta, casi el proyecto final, del proyecto presentado por el bloque Cambiemos. A diferencia de los dos proyectos originales que habían presentado otros bloques, que se fueron al tacho y terminaron siendo el proyecto casi, y está a consideración de los vecinos que lo pueden observar, al proyecto presentado por el bloque Cambiemos, con solo 2 o 3 diferencias nada más. Justamente 2 o 3 diferencias que en realidad este bloque les dijo, no es que no estamos totalmente de acuerdo, esperemos un tiempo, démonos tiempo como para en realidad, después de tantos años de pedir en este Consejo Deliberante la creación del defensor del pueblo de la ciudad de Campana, sin estos argumentos que se están esgrimiendo en el día de hoy, hoy veo con asombro que, lo decía el otro día cuando se aprobó esto, que con una velocidad extraordinaria se pretende que este proyecto sea sí o sí tratado y aprobado en las condiciones que la oposición dice. Pero claro, si uno escucha la soberbia de algunos concejales dándole clase al intendente municipal, bueno, son futuros candidatos. Espero que como candidatos que son, o posiblemente sean candidatos, aprendan un poco porque no es tan fácil manejar un municipio de Campana para darle clase desde estas bancas diciéndole cómo debe funcionar el señor intendente, ¿no? Que tiene todo el derecho de opinar sobre este tema, lo que él crea, por esa misma condición de la división de poderes, ¿no? Claramente definido. Y cuando llegamos a esto del veto, parece ser que también fue hecho de la magia y de un hecho inédito, no democrático, absolutamente, ¿no? El veto es una atribución que la ley orgánica de las municipalidades le dice al intendente cuando ve que en realidad se están aprobando proyectos que no está de acuerdo. ¿Cómo va a estar de acuerdo si el propio bloque que acompaña al intendente, el bloque oficialista, no lo aprobó? ¿Qué pretendía? Que el intendente vaya a acompañar un proyecto que en realidad no fue consensuado, no fue tenido en cuenta la opinión del bloque mayoritario. La verdad, sinceramente, es
increíble. Yo digo que algunos le piden asesoramiento al propio intendente, ¿no? Asesórese políticamente, señor intendente. Yo le diría que en realidad también, bajando un poquitito el nivel de soberbia, asesórense, muchachos, también cuando tengan que hacer alguna opinión con respecto al tema de estos proyectos que se aprueban aquí con victorias a lo pirro, es decir, forzado continuamente, aplico artículo 52, voy absolutamente, trato de llevarme por encima, insisto, al bloque mayoritario, a la primera minoría, al bloque oficialista mayoritario, sin tenerlo en cuenta. Bajo esas condiciones es difícil absolutamente lograr el objetivo, que después no se quejen porque el intendente vetó. Hoy vamos a aprobar proyectos otra vez y toda la semana vamos a seguir aprobando proyectos que con un artículo 52 son traídos aquí y no les importa un rábano lo que opina la mayoría oficialista. Y con respecto a este tema voy a decir lo siguiente, ¿no? En realidad están todos muy apurados, todos quieren el defensor del pueblo, todos ven las bondades del defensor del pueblo. La gente no nació ayer, los vecinos de Campana no nacieron ayer. Y los muchachos que hoy son concejales, que algunos de verdad no eran concejales, pero vivían en esta ciudad. Yo no vi a ninguno de los muchachos, sí, usted lo dijo, concejal Gómez, lo escucho y lo digo, a los nacidos en el repollo, a los que yo llamo nacidos en el repollo, apoyar cuando durante 10 años el concejal Cazador pedía durante la gestión del gobierno justicialista la creación del defensor del pueblo de la ciudad. Y no con las condiciones que ponen acá, ¿eh? No, liberándolo al Ejecutivo. Yo pedía y pedí durante más de 10 años un proyecto de creación del defensor, liberándolo al Departamento Ejecutivo para que lo reglamentara de acuerdo a su criterio. Es decir, evitándole poner cifras que hiciera que se terminara vetando. Sin embargo, parece ser que hoy encontraron de golpe y porrazo muchos todas las bondades del defensor del pueblo, todas las bondades que debió tener esta ciudad hace muchos años en funcionamiento. Porque las cosas que miran hoy, pareciera ser que no las miraban ayer. Ayer no miraban que pasaban todas estas cosas y que era necesario un defensor del pueblo. No. Ayer alcanzaba con lo que las instituciones que teníamos. Hoy esto es de vida o muerte. Y en esta circunstancia es... Insisto, yo no le hablo a los señores concejales, señor presidente, le hablo a mis vecinos, que mis vecinos entiendan de que en realidad vamos a tener seguramente defensor del pueblo en el correr de este gobierno, y si no es en este gobierno, será en el próximo. Lo vamos a hacer en función de acordar con el Departamento Ejecutivo la creación de una nueva figura que, por supuesto, lleva incluido una serie de gastos que hoy no están, que van a ser para esa gente que en realidad va a venir a defender a nuestro vecino. Sin apuros, sin tratar de forzar nada, sin dejar de lado la opinión de muchos de nosotros que alguna experiencia tenemos en la creación de la figura del defensor del pueblo. Por ese mismo motivo es que este bloque, sin ninguna duda, porque además constan actas que se los había anticipado, dejar de lado en esto de consensuar el proyecto del defensor del pueblo, dejando de lado al bloque de la mayoría, es el resultado opuesto. Decía un amigo mío que si uno hace las cosas para que en realidad salgan de una manera, no pretenda que en algún momento algo va a cambiar por obra de Dios y te va a salir distinto. Va a ir al veto en tanto y en cuanto no podamos consensuar con quienes, insisto, tenemos la mayoría y por supuesto gobernamos la ciudad de Campana. No nos olvidemos, gobernamos la ciudad de Campana por lo menos hasta el 10 de diciembre del 2019. Gracias. Tiene la palabra, concejal. Gracias. Quizá respondiendo a algunas de las cuestiones que hacía mención el concejal que me antecede, hacemos que recapaciten y que revean la postura que están tomando, porque creo que se están equivocando. El concejal habla de que no fue tenida en cuenta la opinión del oficialismo, pero a la vez él mismo lo dice, fue tenido en cuenta, se accedieron a muchísimas modificaciones que asemejan y que hacen que el proyecto oficialista termine siendo prácticamente el que es presentado y el que es aprobado.
La única modificación es que el oficialismo quiere que se apruebe cuando se termine su mandato. Ahora es pequeña, lo único que no quiere el oficialismo es tener defensor del pueblo mientras son gobierno. El resto, estamos de acuerdo, consensuamos. ¿Cómo que no hubo consenso? Hubo consenso y se aprobó. Habla de llevar por encima. El que se lleva por encima todo acá es el señor intendente a través del veto. Porque la mayoría decide aprobar esta ordenanza, señor presidente. Esta es una decisión democrática, mayoritaria. El que se pasa por ahí la decisión democrática y mayoritaria, el que se lleva por encima la democracia con estas acciones es el señor intendente, señor presidente. Nadie está desesperado y nadie pide para hoy el defensor del pueblo, como dice el concejal Cazador. El defensor del pueblo lo pedimos que sea contemplado para el presupuesto del año siguiente. No le estamos diciendo modifique las partidas, saque plata de donde está asignada. Le estamos diciendo para el presupuesto del año siguiente tenga en cuenta el funcionamiento del defensor del pueblo. Hablaba el concejal también que me antecede que él libraba el presupuesto a que el Ejecutivo elija. En este aspecto, este proyecto es aún mejor para el Ejecutivo, porque le pone un techo, señor presidente, no le dice que le dé el 5%, le pone un techo, un máximo de un 5%, le puede otorgar un 1, un 2, un 3, lo que el intendente quiera. Este toma un techo máximo del 5% del presupuesto. Lo único que hacemos es ponerle un techo, no le estamos diciendo cuánto le tiene que poner. Por lo tanto, creo que ninguna de las explicaciones que están dando desde el oficialismo para no acompañar esta insistencia termina siendo nada más que un capricho para que la figura del defensor del pueblo no se lleve adelante, no se ponga en funcionamiento mientras dura la gestión de este gobierno, que no está haciendo las cosas como corresponde, que está vulnerando derechos de los ciudadanos de Campana, que está impidiendo que ciudadanos de Campana lleguen a donde tienen que llegar, se les dé lo que corresponde, señor presidente. Por eso creo que sería sano para Campana que esta figura se pueda poner en funcionamiento. Nada más. Tiene la palabra el concejal Alcántara. Gracias, señor presidente. Un poco en el mismo sentido, ¿no? Contestando algunas de las argumentaciones que dio el concejal del oficialismo en este sentido. Y coincido un poco con lo que dijo Marco Colella. Creo que acá no es un capricho, no es una cuestión de a mí me interesa hacerlo en tal momento, a mí me parece que puedo hacerlo en tal lugar, en tal tiempo. No, porque desgraciadamente, lo dijo también él muy bien, él representa a la primer minoría. Es decir, que para poder utilizar sus argumentos y para poder llevar adelante un proyecto en las condiciones que la primer minoría quiere, necesita juntar por lo menos 1 o 2 concejales más que le permitan tener quórum y poder aprobar el proyecto en adelante. Mientras tanto, va a tener que cumplir el oficialismo las normas que se consensúen y que se aprueben de acuerdo a la reglamentación de la Ley Orgánica de las Municipalidades y del reglamento interno de este Consejo Deliberante. No queda otra alternativa. Lo contrario es vulnerar esa división de poderes, vulnerar cada uno de los poderes del Estado municipal. Y acá se decidió una ordenanza que beneficia a los vecinos de Campana, que beneficia a la comunidad, que beneficia al pueblo de la ciudad de Campana, ¿no? A aquellos que no tienen dónde ir a reclamar. Le estamos brindando una oficina donde poder ir a pedir lo que no le podemos dar ni nosotros del Consejo Deliberante muchas veces, señor presidente. Y eso lo muestra al intendente de manera autoritaria, lo muestra mal, lo muestra en la antipolítica, en la antidemocracia, lo muestra en el lugar donde no debería estar. Si quienes lo asesoran políticamente deberían explicarle. Nada más, señor presidente. Muy bien. Vamos a proceder a votar la insistencia. Por la afirmativa, 11 votos. Por la negativa, 9 votos. Como el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal requiere 2/3, no ha sido aprobada.